El sol brillaba intensamente aquel día en la ciudad, iluminando el exterior del tribunal, un edificio imponente y venerable que parecía estar lleno de secretos y decisiones importantes. Al entrar, el eco de los pasos resonaba entre las paredes blancas y frías, mientras la gente murmullaba nerviosamente. La sala estaba llena de expectativas, cada asiento ocupado por rostros que reflejaban ansiedad, curiosidad y, en algunos casos, desprecio. El juez, una figura robusta con una mirada severa, ocupaba su lugar al final de la sala. Su toga negra lo hacía parecer aún más autoritario. En ese entorno, todos esperaban su juicio, cada uno con sus propios sueños y temores. Pero hoy, el centro de atención era un adolescente latino que esperaba ser llamado para su audiencia. Su nombre era Diego, un joven de 17 años con una historia complicada y un futuro incierto. Diego había llegado al tribunal con el corazón latiendo rápidamente, sintiendo tanto miedo como determinación. Sabía que su vida estaba en juego y que cada palabra contaba. Su madre había estado a su lado todo el tiempo hasta ese momento, pero debido a las restricciones del tribunal, ella tuvo que quedarse fuera. Se sentó solo en la sala, sintiéndose pequeño y vulnerable ante la imponente figura del juez. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando finalmente se escuchó su nombre. Con paso firme, aunque tembloroso, Diego se acercó al estrado. La mirada del juez se posó sobre él con desdén, ya había hecho comentarios sarcásticos sobre la procedencia del joven antes de que comenzara el juicio. Era evidente que el juez tenía una idea preconcebida y no esperaba mucho del chico. En ese momento, todos los presentes parecían esperar lo peor, nadie imaginaba que el juicio tomaría un giro inesperado. Las miradas estaban fijas en Diego, quien respiró hondo y decidió que no dejaría que los prejuicios lo definieran. A pesar del ambiente hostil, había algo en su interior que le decía que debía luchar por su voz y su verdad. Algo que cambiaría todo para él y para quienes estaban allí presentes. El juez, conocido por su riguroso enfoque y su falta de tolerancia hacia lo que consideraba distracciones, se sentó en su estrado con una expresión de desdén. Su nombre era el juez Martínez, un hombre de estatura imponente y cabello canoso que parecía haber perdido la paciencia con el mundo. Cada vez que miraba a Diego, su rostro se arrugaba en una mueca que transmitía desprecio y superioridad. Era evidente que tenía una opinión preconcebida sobre el joven, basada quizás en estereotipos y prejuicios. Al comenzar la audiencia, el juez se dirigió a Diego con un tono burlón. Así que, tú eres el famoso, chico problemático, del barrio, dijo, dejando escapar una risita que resonó en la sala como un eco hiriente. Las palabras del juez eran como dagas, punzando la confianza de Diego justo cuando más la necesitaba. El adolescente intentó mantener la compostura, pero las miradas de los demás presentes lo hacían sentir aún más pequeño. Martínez continuó con su actitud burlona, cuestionando a Diego sobre sus antecedentes y sus decisiones. ¿Y cómo piensas que vas a salir de esta situación? ¿Tienes algún plan brillante en mente?, preguntó, enfatizando la última palabra con sarcasmo. El juez disfrutaba claramente de su posición, utilizando cada oportunidad para menospreciar al joven como si no valiera la pena escuchar su versión de los hechos. La tensión aumentó en la sala, los murmullos entre los asistentes reflejaban la incomodidad de muchos al ver cómo el poder del juez se convertía en una herramienta de humillación. Diego sentía que el tiempo se detenía mientras el juez continuaba lanzándole preguntas cargadas de ironía. Era como si cada palabra estuviera diseñada para hacerle sentir que no tenía valor. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, Diego recordaba las enseñanzas de su madre sobre la importancia de mantenerse firme ante la adversidad. Sabía que debía resistir y no dejarse llevar por las provocaciones del juez. Con cada broma hiriente y mirada despectiva, su determinación crecía un poco más. Era solo cuestión de tiempo antes de que revelara algo que sorprendería a todos y cambiaría el rumbo del juicio por completo. Diego era un joven de 17 años que había crecido en un vecindario donde las oportunidades eran escasas, pero los sueños abundaban. Su familia, inmigrante de un pequeño pueblo en México, había llegado a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor. Desde pequeño, había visto a su madre trabajar arduamente en múltiples empleos para mantener a la familia, enseñándole el valor del esfuerzo y la perseverancia.
Sin embargo, en el tribunal, esos valores parecían desvanecerse ante el desprecio del juez. A medida que se sentaba en el estrado, Diego sentía que el peso de la sala caía sobre sus hombros. La mirada burlona del juez Martínez lo hacía sentir como si estuviera siendo desnudado ante todos. Las risas sarcásticas del juez resonaban en su mente, llenándolo de una mezcla de vergüenza y frustración. En un ambiente tan formal e intimidante, cada palabra del juez era como un golpe directo a su confianza. Diego sabía que no era solo un chico problemático. Tenía pasiones, metas y una historia que contar. Pero en ese momento, la risa burlona del juez lo hacía dudar de su valor. Recordó las palabras de su madre: nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Esa frase se repetía en su mente como un mantra mientras trataba de encontrar la fuerza para seguir adelante. La sensación de ser objeto de burla era abrumadora. A su alrededor, los asistentes al juicio observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desdén. Diego se sintió como si estuviera siendo examinado por un jurado implacable, sus sueños y aspiraciones reducidos a nada por la actitud del juez. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, había una chispa de determinación en su interior. Con cada comentario sarcástico del juez, Diego se recordaba a sí mismo que su historia merecía ser escuchada. No iba a dejar que la burla desviara su camino. En su mente, empezó a visualizar el video que había traído, ese material que sabía que podría cambiar la narrativa del juicio. Era su oportunidad de demostrar quién era realmente, no solo un adolescente latino en apuros, sino un joven con una voz poderosa lista para ser escuchada. Con cada segundo que pasaba, su ansiedad se transformaba en resolución, estaba listo para enfrentar el desafío y reclamar su lugar en la sala. Diego estaba en el tribunal por un incidente que lo había llevado a convertirse en un blanco de los prejuicios del juez. Todo comenzó una tarde en su barrio. Mientras caminaba a casa después de la escuela, vio a su amigo Carlos, quien estaba siendo atacado por un grupo de chicos que se consideraban más fuertes. Sin pensarlo dos veces, Diego corrió a ayudarlo, creyendo que era lo correcto. Sin embargo, en medio de la confusión, la policía llegó y se llevó a todos los involucrados, incluyendo a Diego, quien solo había intentado defender a su amigo. Desde ese día, su vida cambió drásticamente. La presión de estar en el tribunal pesaba sobre sus hombros. No solo enfrentaba el cargo por el altercado, sino también el temor de ser visto como un delincuente. Diego sabía que la imagen que los demás tenían de él no reflejaba quién era realmente. Como hijo de inmigrantes, siempre había luchado por ser un buen estudiante y un buen hijo. Su madre trabajaba arduamente para proporcionar lo mejor posible para ellos, instándole a concentrarse en sus estudios y evitar problemas. El juicio era una prueba de fuego para él. En su mente, se repetía constantemente la idea de que debía demostrar que no era solo otro chico problemático del barrio. A pesar de las burlas del juez y el ambiente hostil del tribunal, Diego recordaba las palabras alentadoras de su madre: siempre mantén tu dignidad y lucha por lo que es justo. Esa frase resonaba en su corazón como un faro en la oscuridad. El contexto de su caso iba más allá de ser simplemente un adolescente en problemas, representaba la lucha de muchos jóvenes en su comunidad que enfrentaban situaciones similares. La injusticia y el prejuicio eran enemigos comunes que él quería desafiar. Diego deseaba ser la voz de aquellos que no podían defenderse, mostrando que cada persona tiene una historia que contar. Mientras esperaba su turno para presentar su defensa, se aferró a la idea del video que había preparado. Ese material no solo mostraba su perspectiva sobre el incidente, sino también cómo las circunstancias y las decisiones pueden influir en la vida de un joven. En su mente, ese video era su oportunidad para cambiar la narrativa. No era solo un chico involucrado en un problema, sino un joven con sueños y aspiraciones que merecía ser escuchado y comprendido. Con cada latido de su corazón, la determinación crecía dentro de él, estaba listo para enfrentar el juicio y reclamar su verdad. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras Diego aguardaba su turno para hablar. El ambiente estaba cargado de miradas curiosas y burlonas, pero él se centraba en su objetivo. Con el corazón acelerado, sabía que había llegado el momento decisivo en que podría tocar las vidas de quienes lo rodeaban y desafiar la narrativa que lo había convertido en un blanco de burlas.
Antes de que el juez Martínez pudiera interrumpirlo con otro comentario despectivo, Diego tomó aire profundamente y habló. Su señoría, tengo algo que me gustaría presentar, dijo, sosteniendo con firmeza su teléfono móvil. La sala se quedó en silencio, y todos los ojos se fijaron en él. Con un movimiento decidido, conectó su dispositivo a la pantalla del tribunal. Era el video que había preparado, uno que contenía no solo su perspectiva sobre el incidente del altercado, sino también una representación de su vida, sus sueños y las circunstancias que lo habían llevado hasta allí. Al dar play al video, las imágenes comenzaron a correr y la sala se llenó de sonidos. En la pantalla aparecían momentos de su vida, un pequeño Diego corriendo por las calles de su barrio, jugando con amigos y compartiendo risas, luego, imágenes de sus estudios, donde se esforzaba por alcanzar sus metas mientras ayudaba a su madre a hacer frente a las dificultades económicas. Las risas y los momentos felices contrastaban con las escenas del altercado. Diego había grabado fragmentos de esa tarde fatídica desde su propia perspectiva, mostrando cómo solo intentaba defender a Carlos y cómo la situación se salió de control. Los murmullos comenzaron a crecer entre la audiencia cuando los espectadores pudieron ver el contexto completo. El juez Martínez frunció el ceño, claramente sorprendido por lo que estaba viendo. Por primera vez, el rostro del juez mostraba un atisbo de duda. Diego continuó hablando en voz baja pero firme mientras el video avanzaba, explicando que su intención siempre había sido proteger a su amigo y que nunca habría actuado de otra manera. Mientras el video llegaba a su conclusión, los corazones de quienes presenciaban la escena comenzaron a cambiar. Diego notó algunas expresiones de simpatía entre los presentes y comenzó a sentir una oleada de esperanza. Había logrado mostrarles quién era realmente, más allá del estereotipo que se les había presentado. Esa presentación no solo tenía el potencial de cambiar el rumbo del juicio, era una declaración poderosa sobre la justicia, la empatía y la necesidad de escuchar múltiples voces antes de hacer un juicio. Diego sabía que había dado un paso importante hacia la defensa de su verdad. El video que Diego presentó ante el tribunal era una poderosa mezcla de imágenes y sonidos que contaban su historia de una manera visceral y conmovedora. Comenzaba con escenas de su infancia, donde se podía ver a un pequeño Diego jugando alegremente en las calles de su barrio, rodeado de amigos. La música de fondo, alegre y optimista, acompañaba las risas y la diversión, mostrando un lado despreocupado de su vida. Sin embargo, esa alegría contrastaba profundamente con las realidades que enfrentaba su familia. A medida que el video avanzaba, las imágenes se tornaban más serias. Se mostraban clips de Diego estudiando con esfuerzo en casa mientras ayudaba a su madre en sus trabajos domésticos. Era evidente el sacrificio que ambos habían hecho, la presión económica se sentía incluso a través de la pantalla. Estos momentos personales añadían profundidad a su carácter, permitiendo a los espectadores vislumbrar la lucha diaria que llevaban. Luego llegaba la parte crucial, el altercado en el parque. Las imágenes grabadas trataban de ilustrar exactamente lo que había sucedido desde sus ojos. Se veía a Carlos siendo atacado por un grupo de chicos más grandes mientras Diego corría hacia él. Su rostro mostraba preocupación genuina y valentía al intervenir en la situación. Pero todo cambió rápidamente cuando la policía llegó y arrestó a todos los involucrados sin distinguir entre una defensa y un ataque. La audiencia permanecía en silencio absoluto mientras las escenas se desarrollaban, e incluso el juez Martínez parecía intrigado. Las expresiones burlonas que solían adornar su rostro ahora estaban reemplazadas por una mirada pensativa. Comenzaba a darse cuenta del contexto detrás del caso y de cómo cada decisión tomada había sido impulsada por la necesidad de proteger a un amigo. Los murmullos comenzaron a recorrer el tribunal cuando algunos miembros del público comenzaron a mostrar signos de empatía hacia Diego. Aquella presentación visual no solo desafiaba los prejuicios previos sobre él como chico problemático, sino que revelaba algo más profundo, un joven normal intentando hacer lo correcto en medio del caos. El impacto emocional llegó hasta el propio juez, quien se vio obligado a reconsiderar sus opiniones preconcebidas al ver no solamente al acusado, sino al ser humano detrás del caso. Era un momento revelador para todos los presentes, en lugar de un simple juicio, estaba surgiendo una conversación sobre justicia social, identificación y la necesidad imperiosa de escuchar diferentes voces antes de tomar decisiones precipitadas.
El video no solo representaba una defensa personal para Diego, era un llamado universal por comprensión y empatía hacia aquellos como el que luchan contra estigmas injustos en el camino hacia sus sueños. Cuando el video llegó a su fin, un silencio profundo se apoderó de la sala del tribunal. Todos los presentes parecían procesar lo que habían visto, pero la reacción más significativa fue la del juez Martínez. Su expresión, que antes mostraba desdén y burla, ahora estaba marcada por una mezcla de sorpresa y reflexión. Él, que había sido tan rápido para juzgar a Diego basándose en estereotipos y prejuicios, comenzaba a cuestionar sus propias percepciones. El juez se reclinó en su silla, frunciendo levemente el ceño mientras revisaba mentalmente las imágenes que acababa de observar. La música de fondo del video, combinada con las imágenes de Diego como un niño feliz y su esfuerzo por ayudar a su madre, había comenzado a afectar su manera de pensar. Por primera vez, parecía darse cuenta de que no se trataba solo de un chico problemático, sino de un joven con una historia compleja y emocional. A medida que la sala permanecía en silencio, Martínez tomó una respiración profunda y miró directamente a Diego. Su tono anterior había desaparecido, reemplazado por uno más suave y reflexivo. Diego, comenzó, su voz ahora cargada de sinceridad, me doy cuenta de que he podido juzgarte erróneamente. Las palabras resonaron en la sala y los murmullos comenzaron nuevamente, pero esta vez eran diferentes, había un aire de respeto y comprensión. El juez continuó explicando que ahora entendía mejor el contexto detrás del incidente. Es evidente que actuaste con valentía al defender a tu amigo, dijo con una entonación más amable. Esta nueva postura impactó a todos los presentes, no solo era un cambio en la actitud del juez, sino un giro en el ambiente del tribunal. La audiencia sintió una nueva esperanza al ver que alguien en una posición de poder se abría a reconsiderar su juicio. Diego sintió que su corazón se aligeraba al escuchar esas palabras. El cambio en el juez representaba más que una simple actitud, era una oportunidad para que su historia fuera escuchada y valorada. La empatía emergente no solo afectó a Diego, sino también a otras personas en la sala, quienes comenzaron a ver lo complejo que podía ser el viaje de un joven como él. El juez Martínez cerró los ojos por un instante y dijo, lo que has mostrado hoy nos recuerda la importancia de escuchar antes de juzgar. Hay mucho más en ti y en tu historia. Con estas palabras, sentenció algo inesperado, no solo se trataba de un juicio sobre un conflicto, era una lección sobre comprensión y dignidad humana que podría cambiar la vida de Diego para siempre. Mientras el tribunal comenzaba a calmarse tras la proyección del video, el juez Martínez se tomó un momento para reflexionar sobre lo que acababa de presenciar. Sus pensamientos estaban inundados de una mezcla de emociones y realizaciones. Se dio cuenta de que su visión del caso había estado nublada por prejuicios arraigados y estereotipos que había aceptado sin cuestionar. La imagen que tenía de Diego como un chico problemático se había desvanecido, revelando a un joven lleno de sueños y una historia digna de ser contada. Martínez pensó en cómo su actitud inicial había afectado no solo a Diego, sino también el ambiente del tribunal. Había recurrido a su papel como juez para imponer autoridad, pero en ese proceso, había olvidado lo más importante, la humanidad detrás de cada caso. La lección más contundente fue que, muchas veces, las apariencias engañan y no se puede juzgar a alguien sin conocer su contexto completo. Él mismo había enfrentado prejuicios en su vida, aunque en un contexto diferente. Recordó momentos en los que la gente lo miraba con desdén debido a sus orígenes y cómo eso lo había impulsado a trabajar más duro para demostrar su valía. Ahora entendía que no podía permitir que esos mismos prejuicios afectaran su juicio sobre los demás. El juez se comprometió ante sí mismo a ser más consciente de sus propios sesgos y a tratar cada caso con el esmero y la humanidad que merecía. En lugar de ver simplemente un problema legal frente a él, comenzó a considerar las historias individuales detrás de cada acusación. La vida de Diego sería un punto de inflexión en su carrera, era una oportunidad para aprender y crecer como persona. Antes de continuar con el procedimiento judicial, Martínez se dirigió a Diego con sinceridad. Lo que has traído hoy nos ha enseñado una lección valiosa sobre empatía y comprensión, dijo, mirando al joven directamente a los ojos. Prometo escuchar más atentamente en el futuro. Estas palabras resonaron en todos los presentes, no solo eran un reconocimiento del error cometido,
sino también una promesa renovada hacia la justicia. A medida que avanzaba la audiencia, Diego sintió que no solo luchaba por su propia verdad, sino que también inspiraba un cambio dentro del sistema. Era un recordatorio poderoso de que siempre hay espacio para la compasión y la reflexión, especialmente en situaciones donde el juicio puede ser precipitado. El viaje apenas comenzaba para ambos, Diego estaba listo para defenderse y el juez estaba dispuesto a escuchar. Ambos estaban en camino hacia una nueva comprensión del significado real de la justicia. A medida que la audiencia avanzaba, Diego sentía una mezcla de emociones fluir a través de él. Después de haber compartido su historia, ya no era solo un joven en el banquillo, se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Las palabras del juez resonaban en su mente, recordándole que había dado un paso crucial hacia la recuperación de su respeto propio y el reconocimiento que merecía. El tribunal, que antes se había sentido como un lugar hostil y doloroso, ahora se convirtió en un escenario donde su voz podía alzar el vuelo. La mirada de sus compañeros y de los asistentes había cambiado, pasando de la indiferencia a la admiración. Sabía que no solo había luchado por su propia verdad, sino también por aquellos jóvenes que sentían que sus historias nunca serían escuchadas. Después de la sesión, Diego fue rodeado por algunos miembros del público que se acercaron para ofrecerle palabras de apoyo y aliento. Les agradeció con una sonrisa genuina. Ese pequeño gesto significaba mucho más para él que cualquier veredicto del tribunal. La conexión humana que había forjado en ese momento le devolvía la fortaleza perdida. El juez Martínez, por su parte, también sintió el peso de esta transformación. Cuando terminó el juicio, decidió acercarse a Diego. «Quiero pedirte disculpas», dijo sinceramente. «Lo que vi hoy me ha enseñado una lección importante sobre la empatía y el valor de escuchar a otros». Con esas palabras, Diego comenzó a sentir que su dignidad estaba siendo restaurada no solo ante los demás, sino también dentro de sí mismo. La sesión culminó cuando el juez anunció su decisión, en lugar de imponer una sentencia severa, optó por ofrecerle a Diego una segunda oportunidad. Esto incluyó programas comunitarios donde podría ayudar a otros jóvenes y trabajar para mejorar su barrio. Era un gesto poderoso que mostraba tanto el crecimiento del juez como la importancia del perdón y la redención. Diego salió del tribunal con una nueva luz en sus ojos, sintiendo como cada paso lo acercaba más a recuperar su dignidad plena. Ya no era solo un adolescente marcado por prejuicios, era un joven con sueños renovados y el respeto de quienes lo rodeaban. En ese instante supo que su valentía al compartir su historia no solo había cambiado el curso de su vida, sino también las vidas de otros que enfrentan desafíos similares. Con determinación renovada, se comprometió a seguir luchando por sus sueños y ser la voz para aquellos que aún no habían encontrado la manera de ser escuchados. La historia de Diego y su experiencia en el tribunal subraya de manera conmovedora la importancia de la empatía y el entendimiento, tanto en situaciones legales como en la vida cotidiana. A través de su valentía al compartir su historia personal, se demostró que cada individuo tiene un trasfondo único que merece ser considerado antes de emitir juicios apresurados. El juez Martínez, quien inicialmente se dejó llevar por prejuicios, aprendió a través de la narrativa de Diego que una perspectiva más amplia puede cambiar drásticamente la forma en que entendemos a las personas. La transformación del juez no solo impactó a Diego, también resonó entre los miembros del público y aquellos involucrados en el caso. Su historia reflejó la realidad de muchos jóvenes que enfrentan similaridades en sus vidas, el desafío de ser escuchados, comprendidos y valorados en un mundo que tiende a etiquetar rápidamente y juzgar sin conocer la verdad detrás de cada situación. La capacidad de ver más allá de lo superficial es crucial, especialmente en entornos donde las decisiones afectan vidas. Este relato también invita a todos nosotros a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios. A menudo, tendemos a formarnos opiniones basadas en estereotipos o experiencias limitadas, olvidando que cada persona lleva consigo una historia familiar, cultural y emocional que puede ofrecer valiosas lecciones de vida. Al abrirnos a la empatía, podemos crear un espacio para el diálogo y la comprensión, favoreciendo un sistema más justo y humano. Además, la experiencia de Diego en el tribunal revela cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones significativas en una comunidad más amplia. Su decisión de luchar por su verdad no solo le devolvió su dignidad,
sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. La empatía se convierte así en un catalizador para el cambio, promoviendo una cultura donde las voces marginadas pueden ser escuchadas y valoradas. Finalmente, la historia de Diego nos lleva a reconocer que la empatía no es solo un acto pasivo, implica acción. Nos invita a ser defensores del entendimiento y la compasión, especialmente hacia aquellos que luchan contra estigmas o quienes sienten que sus historias no importan. Así como Diego encontró la fuerza para levantar su voz, todos tenemos la capacidad de hacerlo y, a su vez, contribuir a un futuro donde el respeto y la dignidad sean valores universales. A medida que el eco de su experiencia resuena en nuestro interior, nos recuerda que siempre hay tiempo para aprender, crecer y transformar nuestras percepciones, creando un mundo más amable y justo para todos.